Bueno, queridos estudiantes del curso de ecuaciones diferenciales, me permito en este video hablarles acerca del método de solución de variación de parámetros para ecuaciones de orden superior. Los primeros aspectos ya los habíamos estado trabajando, que son relacionados con la definición, que básicamente describimos una ecuación que se puede resolver por el método de variación de parámetros como una ecuación lineal de orden enésimo, y la diferencia con el método de variación de parámetros de coeficientes constantes es que aquí la ecuación diferencial lineal está igualada a una función f de x. Para su solución entonces estaremos componiéndola a partir de dos soluciones independientes, una llamada y sub c y otra llamada y sub p. Y sub c conocida como la solución complemento, y sub p conocida como la solución particular, y para el caso y sub c se halla igualando la ecuación diferencial a cero, o sea que allí vamos a aplicar el método de coeficientes constantes para hallar y sub c, y para hallar y sub p pues validamos el valor de la función f de x que se exprese en la ecuación diferencial. Bien, de tal manera que la solución general de la ecuación diferencial de orden superior que se resuelve por el método de variación de parámetros va a ser de la forma y igual a la solución complemento, o a y sub c, más la solución particular, y sub p. En ese sentido, entonces, como decíamos, la primera parte corresponde a abordar la solución de la ecuación diferencial lineal de orden superior de forma homogénea, es decir, igualada a cero. Para ello, entonces, hacemos uso de la ecuación característica, o es decir, de los pasos que se seguían en la solución por el modelo de coeficientes constantes, de tal manera que de allí deducimos una solución que ya dijimos era la solución complemento, que tiene una forma general y es la forma c sub 1 y sub 1 más c sub 2 y sub 2 más c sub 3 y sub 3 más c sub n y sub n, dado que el número de soluciones independientes que componen a y sub c va a ser equivalente al orden de la ecuación diferencial. En ese sentido, entonces, para poder trabajar con la segunda parte, para poder hallar la solución y sub p, necesitamos verificar si la ecuación diferencial es linealmente independiente, y eso se hace planteando un determinante al que llamamos eurosquiano y que debe dar distinto de cero. ¿Quiénes son los elementos de ese determinante? Pues las mismas soluciones y sub 1, y sub 2, y sub n, que son las que acompañan a cada una de las constantes que definen a la función que hemos llamado solución complemento. De tal manera entonces que la solución y sub p va a tener la forma u sub 1, que esa función tenemos que hallarla, y esos serán los pasos siguientes aquí en la solución del método de variación de parámetros. Y sub 1, que es la solución que ya habíamos encontrado anteriormente en la solución complemento, también y sub 2, y sub 3, y sub n ya son conocidas. Aquí tendríamos que hallar u sub 1, u sub 2, u sub 3, que respectivamente acompañado de su y sub k va a componer a la función particular. Bien, y en ese sentido, para poder hallar a u sub 1, u sub 2, u sub n, pues sabemos que la derivada de u sub 1 es igual a la razón entre un determinante al que llamamos w sub 1 sobre el eurosquiano, y así respectivamente para hallar u' sub 2, u' sub 3, u' sub n será un determinante w sub n sobre el eurosquiano. ¿Cómo hallamos ese determinante? Entonces lo que hacemos es utilizar las mismas columnas que teníamos definidas en el eurosquiano, salvo que dependiendo de si necesito hallar a w sub 1, w sub 2, w sub 3, se reemplaza en esa columna, ya sea la columna 1, la columna 2 o la columna 3, los valores respectivos a 0 como la solución homogénea, f de x igual a 0, luego el valor de f de x de la función como tal que teníamos allá definida al inicio, la función que se encuentra al lado derecho de la ecuación diferencial, o de la igualdad más bien, y luego sus derivadas. En ese sentido, entonces, ya conociendo a u sub i, pues podemos componer la solución. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, que lo habíamos iniciado sesión anterior y no alcanzamos a terminarlo. Tenemos en el caso un ejemplo de una ecuación diferencial de tercer orden,
que sí reviste un poquito más de pasos para solucionarla comparada con la de orden 2, pero pues teniendo en cuenta esta generalidad se les va a facilitar las de orden 2. Entonces tenemos aquí la ecuación y3' más 4y' igual a secante de 2x, teniendo en cuenta que f de x es la función secante de 2x. Y que ya sabíamos, vamos a hallar una función y compuesta por y sub c y y sub p, que para y sub c lo que hacemos es tomar a la ecuación diferencial igualada a 0, ya que hacemos a f de x igual a 0. Por lo tanto nos va a quedar y3' más 4y' igual a 0, y por esa razón hacemos uso de la ecuación característica que asociada a ese caso sería r3 más 4r igual a 0. Y lo que hacemos es hallar los valores de r que hacen que esa ecuación sea igual a 0. Hallamos las raíces, en pocas palabras. Entonces, primero vamos a factorizar. R es factor de r cuadrado más 4. De allí deducimos que si un factor o un producto más bien es igual a 0, significa que cada uno de sus factores pueden ser 0. Entonces nos queda r igual a 0 o, ahí me quedó una i, excúsenme, era o, r al cuadrado más 4 igual a 0. Y en ese sentido, entonces, para resolver la segunda expresión, r cuadrado más 4 igual a 0, pues podemos aplicar regla general de cuadráticas, denotando que por defecto no hay un valor en los números reales que elevado al cuadrado y sumado con 4 de 0, entonces ya su solución va a ser imaginaria. Identificamos que el coeficiente a de esa regla general de cuadráticas es 1, que el coeficiente b es 0 y que el coeficiente c es 4. Y de allí deducimos entonces que la raíz que encontramos inicialmente igual a 0 es una raíz real, la llamamos raíz 1 igual a 0, y que de la segunda parte aplicamos regla general de cuadráticas, r2 igual a menos b, pues en el caso de 0 no se le coloca el negativo ya que 0 es neutro, más o menos la raíz de 0 al cuadrado, pero es 0, no hay necesidad de colocarlo, menos 4 veces 1 por 4, es decir, a por c, sobre 2 por a, que básicamente es 2. Entonces, de allí deducimos que R1 es igual a 0, raíz real, y que R2 tiene la siguiente forma de número imaginario 0 más 2i, donde deducimos que alfa es 0 y que beta es 2. Teniendo esos elementos, entonces componemos a la solución complemento, teniendo en cuenta que la primera raíz es real. Por lo tanto nos queda c sub 1 por e a la r1x, siendo r1 igual a 0. Y la segunda parte pues es imaginaria, entonces va a ir acompañada de esa exponencial de las funciones coseno y seno respectivamente. Entonces nos queda más c sub 2 por e a la alfa x, alfa también es 0, entonces nos queda e a la 0x, coseno de beta, siendo beta 2, 2x, más c sub 3 e a la alfa x, seno de beta x, que nuevamente dijimos es 2. Simplificando un poco esa expresión, sabemos que e a la 0 pues es 1, entonces se reduce la y sub c a c sub 1 más c sub 2 coseno de 2x más c sub 3 seno de 2x. De allí podemos identificar a y sub 1, y sub 2 y y sub 3, que son respectivamente las expresiones que acompañan a las constantes. En ese sentido, y sub 1 pues se redujo a 1, que era el e sub 0 que acompañaba a la constante 1. Y sub 2 pues era e a la 0 coseno de 2x, pero pues en ese caso 1 por coseno de 2x nos queda que y sub 2 es coseno de 2x. De igual manera, y sub 3 se reduce a seno de 2x. Teniendo en cuenta que esos son los valores de y sub 1, y sub 2 y y sub 3, procedemos entonces a plantear el cálculo del determinante llamado Urosquiano. Entonces nuestro Urosquiano quedaría en su primera fila, pues respectivamente y1, y2 y y sub 3, que serían 1 coseno de 2x y seno de 2x. El segunda y tercera fila son respectivamente las derivadas de cada una de esas funciones. Entonces al derivar a y sub 1, recordemos que derivamos n-1 veces, entonces el orden de la ecuación diferencial es de orden 3, pues derivamos solamente 2 veces. Para que pues el determinante se pueda calcular, recordemos que necesitamos allí que sea cuadrado básicamente. Entonces nos queda 1 como y1, la derivada de 1 es 0 y la siguiente derivada sigue siendo 0. Luego en la segunda columna tenemos coseno de 2x, su derivada es menos 2 seno de 2x y la derivada de menos 2 seno de 2x pues es menos 4 coseno de 2x. En la tercera columna tenemos seno de 2x, su derivada es 2 coseno de 2x y la derivada de 2 coseno de 2x pues es menos 4 seno de 2x.
Una forma práctica para calcular ese determinante es repetir en la parte inferior a las dos primeras filas y establecer los productos entre sus diagonales derechas e izquierdas. Asumamos las derechas como las de color azul, las izquierdas como las de color verde. Recordemos que se multiplican cada uno de esos términos y se suman entre sí, pero teniendo en cuenta que las diagonales que van hacia la derecha, esos productos conservan el signo que obtengamos de la multiplicación entre esos términos, mientras que las diagonales que van en verdecito se les invierte el signo de esas multiplicaciones que hagamos allí. La primera lineecita que vemos en azul nos indica que debemos multiplicar a 1 por menos 2 seno de 2x por menos 4 seno de 2x. Ahí al multiplicar los coeficientes nos da 1 por menos 2 por menos 4, eso nos da 8 positivo. Y seno de 2x por seno de 2x, pues seno cuadrado de 2x. Si miramos las otras dos lineecitas guía en azul, hay un factor 0 allí que anula todo el producto, entonces solo hallaríamos un factor con respecto a esas diagonales positivas. En las diagonales negativas sucede algo similar. La primera diagonal y la tercera diagonal de color verdecito se anulan porque hay un factor 0 y la única que prevalece es la segunda lineecita verde, donde tenemos 2 coseno de 2x por menos 4 coseno de 2x por 1, que básicamente eso nos da menos 8 coseno cuadrado de 2x, pero como hay que invertirle el signo, pues nos da más 8 coseno cuadrado de 2x, es decir, que obtenemos una expresión aproximadamente de esta manera, y sacando factor común 8 y deduciendo que nos queda 8 factor de seno cuadrado de 2x más coseno cuadrado de 2x, pues la suma de esos cuadrados entre seno y coseno da 1, nos queda finalmente 8 como valor del Urowskiano. Como nos dio distinto de 0, decimos A es linealmente independiente, entonces lo que yo puedo hacer es hallar cada una de las u sub 1 e ir componiendo a esas u sub i, más bien, esas funciones, componentes de la solución particular y sub p, y hacer la suma entre ellas para poder dar una solución total. Entonces eso es lo que nos indica el Urowskiano, que si es distinto de 0, se puede hallar la solución como la suma de unas soluciones independientes. Entonces empezamos a hallar a cada uno de los determinantes w sub 1, w sub 2, w sub 3, para poder hallar respectivamente a la función u sub 1, u sub 2 y u sub 3. Como ya lo habíamos dicho, el determinante w sub 1 va a ser muy parecido al Urowskiano, salvo que en la primera columna tengo que reemplazar primero por 0, luego por la función f de x y luego derivo a esa función f de x. Recordando que f de x era secante de 2x en la primera columna, entonces nos fijamos, ya no está el 1, 0, 0 que había antes, sino que ahora es 0, secante de 2x, y la derivada de esa secante de 2x, que es 2 veces secante de 2x por tangente de 2x. Las otras dos columnas se conservan iguales que en el Urowskiano. Nuevamente repetimos las dos primeras filas, volvemos a hacer esos factores entre diagonales y para no extenderme demasiado, ustedes pueden verificar allí esos cálculos, obtenemos 4 seno de 2x secante cuadrado de 2x. También hay algunos factores allí que se reducen a 0. Similar hacemos para calcular el determinante número 2. Entonces w sub 2 va a ser igual, ahora la columna número 1 vuelve a tener los valores que tenía en el Urowskiano. Lo que hacemos es que ahora la segunda columna nos vamos a cambiar por los valores respectivamente de 0 en la primera fila, luego por el valor de f de x, que es secante de 2x, y luego por su derivada, es decir, los valores que en el Urowskiano 1 están en la primera columna. Y la tercera columna se conserva al igual que la primera, como ya lo habíamos dicho. Se repiten las dos primeras filas para facilitar la identificación de las diagonales, se hacen los productos respectivos teniendo en cuenta diagonales hacia la derecha conservan el signo, hacia la izquierda se les invierte, y el Urowskiano, el determinante número 2 es menos 4 seno al cuadrado de 2x menos 4 tangente de 2x, que también los invito a verificar. Y nos faltaría el determinante número 3. Entonces en ese caso la tercera columna va a ser sustituida por 0, f de x y su derivada. Y las columnas 1 y 2 se conservan iguales que en el Urowskiano. Repetimos las dos primeras filas al final, hacemos los productos de las diagonales, conservando los signos para los que van hacia la derecha e invirtiendo los signos para los productos que nos quedan en las diagonales hacia la izquierda. Simplificando, obtenemos que el determinante número 3 es igual a 4 factor de 1 menos tangente al cuadrado de 2x. Ya con esos elementos, pues podemos ir a calcular cada una de las funciones u sub 1, u sub 2
y u sub 3, recordando que las derivadas son las razones entre cada uno de los determinantes que acabamos de calcular y el Eurosquiano. Por lo tanto, si esas son sus derivadas, pues para poder hallar las funciones primitivas u sub 1, u sub 2 y u sub 3, pues tendré que integrar respectivamente a w sub 1 sobre w, que es el Eurosquiano fundamental, con respecto a x. La función u sub 2 será el determinante número 2 sobre el Eurosquiano, integrada esa expresión con respecto a x, y la función número 3 será la integral de la razón entre el determinante número 3 y el Eurosquiano, integrado eso con respecto a x, o con respecto a en general a la variable independiente, ¿no? Sustituyendo respectivamente los valores, tenemos en cuenta, recordemos que w sub 1 era 4 veces seno de 2x secante cuadrado de 2x, y el Eurosquiano era 8, entonces nos queda el u1 expresado por esa integral con respecto a x. El u2 quedaría como la integral de w sub 2, que era menos 4 seno al cuadrado de 2x menos 4 tangente de 2x, sobre el Eurosquiano, que era 8, con respecto a x. Y u sub 3 es igual a 4 factor de 1, a la integral, perdón, de 4 factor de 1 menos tangente al cuadrado de 2x, que era el valor de w sub 3, sobre el Eurosquiano, que ya hemos dicho es 8, y todo es integrado con respecto a x. Simplificando un poco las integrales antes de calcularlas, en la primera integral observamos que podemos sacar factor común 4 del numerador, que se puede reducir o simplificar con el denominador 8, y sale de la integral una constante equivalente a 1/2. Valor agregado que la secante cuadrado se puede expresar como 1 sobre coseno cuadrado, por lo tanto puedo reescribir esa integral como 1/2 integral de seno de 2x sobre coseno cuadrado de 2x, y allí ya nos queda por aplicar una sustitución simple, donde el z a sustituir es coseno de 2x. En la siguiente puedo sacar factor común menos 4 de esos dos términos del numerador. Me excusan que ahí me quedó un 2 en la tangente que no debía. Entonces me queda menos 1/2, simplificando con ese 8 del denominador, integral de seno al cuadrado de 2x más, ahí era solamente tangente de 2x con respecto a x. Y la función u sub 3, nuevamente puedo sacar factor común 4 del numerador, ya está allí expresado como factor sobre 8, pues es 1/2 que sale de la integral como constante, y nos queda la integral de 1 menos tangente al cuadrado de 2x de x. Ahí no es posible reemplazar por secante cuadrado, que es la identidad más parecida, porque la secante cuadrado es 1 más tangente al cuadrado, entonces lo dejamos de esa manera. En segunda y tercera expresión, pues debemos hacer la integral de esa suma, básicamente. Bien, sin extenderme un poco en las integrales, que les dejo por allí revisar el método en cada caso, la solución u sub 1 es igual a 1/4 de secante de 2x. La solución u sub 2 es x medios menos 1/8 de seno de 4x para la integral de seno al cuadrado de 2x. Esas dos integrales de la segunda expresión normalmente las encuentran en las tablitas. Entonces ustedes pueden identificar que la integral de seno al cuadrado de 2x, pues allá la encuentran en la tabla y les da de esa manera, obviamente teniendo en cuenta que 2x es una función compuesta, entonces hay que tener en cuenta ese 2 cómo afecta al resultado. Y aquí era realmente la integral de la tangente de 2x, no de 2 tangente, entonces ahí realmente era menos logaritmo de coseno de 2x todo sobre 2, porque es que ese sobre 2 que surgía ahí se simplificó con ese 2 que me quedó en la tangente que no debía ir. Y u sub 3 pues nos da finalmente la integral de esa suma nuevamente, que será 2x menos tangente al cuadrado, perdón, menos 1/2 de tangente de 2x. Ya definiendo respectivamente a u sub 1, u sub 2, u sub 3, organizamos un poco la información que tenemos para definir a nuestra solución. ¿A quién conocemos ya? Pues a la solución complemento, y sub c. Y necesitamos componer a y sub p. Y sub p, recordemos que era u sub 1 por y sub 1 más u sub 2 por y sub 2 más u sub 3 por y sub 3, donde, recordando, pues y sub 1 era 1, y sub 2 era coseno de 2x, y sub 3 era seno de 2x, que justamente han sido extraídas de esa función y sub c, que está al inicio, encerrada en color naranja. Y u sub 1, u sub 2, u sub 3, pues las acabamos de calcular. Para eso fue que necesitamos el Eurosquiano y esos otros determinantes. De tal manera que al final lo que nos queda es organizar la solución. Entonces, la y general va a ser igual a la y sub c, que ya lo habíamos dicho, son esos tres primeros términos, c sub 1 más c sub 2 coseno de 2x más c sub 3 seno de 2x. Más, de ahí en adelante, ¿qué hacemos? Pues y sub 1 más, u sub 1 por y sub 1
Recordemos que u sub 1 es un cuarto de secante 2x, que ya aparece como cuarto término de la función y. Por 1, pues no hay necesidad de expresar ese factor, ya nos queda un cuarto de secante 2x, más u sub 2, que está compuesto por 3 términos, x medios más un octavo de seno de 4x, menos, reitero, aquí realmente nos quedaba el logaritmo natural de coseno 2x sobre 2, multiplicado por la función y sub 2, que es coseno de 2x, más el último término de la expresión, que es u sub 3 y sub 3, respectivamente u sub 3 es 2x menos, tangente, menos un medio de la tangente de 2x, por y sub 3, que es seno de 2x. Si observamos que se pueden hacer simplificaciones allí, pues es válido, si no, se deja de esa forma y ya podemos considerarla la solución de la ecuación diferencial dada de tercer orden. Hasta aquí la solución que les debía, muchachos. Gracias y un abrazo. Quedo atenta a sus inquietudes.